Listo, entonces yo tengo que identificar mis variables clave, ¿no? Les había pedido que ustedes vayan teniendo variables clave. Recordemos un poquito lo que habíamos hecho pues en anteriores sesiones. Aquí tenemos más o menos nuestro sistema real. Ah, podemos ver. Entonces fíjense que vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué variables tendremos? Fíjense, hay una pérdida de producción. Entonces, podemos ver que hay pues todo esto, ¿no? Entonces necesitamos ir viendo qué variables vamos a necesitar. Entonces les voy a pedir que me vayan diciendo en base a todo esto qué variables tenemos, ¿no? En el sistema. Vayamos listando. Entonces hagamos un listadito de las variables clave que tenemos y podemos aprender con esto. Entonces vamos a hacer el nombre de la variable y pues todavía el tipo no, porque no les he indicado cómo se hace esto, pero sí las unidades. A ver, vamos entonces, empecemos a ver este asuntito. Estamos con varias personitas. ¿Quiénes me pueden ir ayudando? A ver, vamos, nombre de variable y vamos a poner su unidad. ¿Cuáles serían las variables clave? Aquí. Vamos, chicos. A ver, ¿con quién estoy? Dicen, puede ser la tierra. Ya. Otra vez, está bien. Perfecto, acaba de darme una idea. Variable. ¿Tierra es variable? ¿Tierra es variable, muchachos? ¿Qué tipo de variable es? ¿Puedo medir la tierra? Tamaño de tierra será la variable. Ah, fíjense, quiero que empiecen a pensar y en modelar. Esto es lo que me gusta, digamos, de todo esto. Ya nos permite colocar aquí todo lo que hemos aprendido anteriormente. Ya les decía, mesa no es una variable. Entonces, ¿qué será una variable de mesa? Sería mesa el objeto. Yo tengo que colocar aquí que tamaño de la mesa, color de la mesa, qué sé yo. Ya, ahora estamos hablando de producción de la papa. ¿Cuál será la principal variable antes de tierra? ¿Qué tengo que ver yo? A ver, Paola. Mm, tipos de semilla. Ya, pero a ver, antes de que coloquemos todo, necesito aquí la variable principal. La variable principal es la producción. ¿Se dan cuenta? Producción de la papa. ¿Cómo voy a ver yo? Necesito producción. Ah, entonces mi variable será producción. Ahora tengo que entender qué es esa producción. Yo pondré pues cantidad de producción. Fíjense, ya para poder modelar, ya nosotros no decimos cualquier cosa, ¿no? Cuando empezamos a hacer el problema, ponemos lo que se nos ocurra. Ahora no, todo tenemos que ver en función de variables. Entonces yo voy a decir cantidad de producción de papa. ¿Ya? Eso de principio. Ah, esa es mi variable principal. ¿En qué unidades yo voy a ver mi cantidad de producción de papa? A ver, alguien que me ayude aquí. A ver, ¿en qué unidad yo voy a ver? Mientras se van pensando, yo les digo lo siguiente. Yo alguna vez había hecho un modelo para, pues, precisamente los alimentos de ganado, ¿no? Y yo tenía que hacer un modelo real. Entonces, cuando yo estaba haciendo esto, no tenía un conocimiento del sistema como tal, ¿no? Entonces yo tenía que medir, por ejemplo, la alfalfa. Entonces, cuánto producen, digamos, o cuánto consumen de alfalfa. Y bueno, como yo no sabía, pues le he puesto en quintales, ¿no? Le he puesto quintales, kilogramos. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi encuesta ya real, pues tenía ahí quintales de alfalfa, kilogramos. Y la verdad es que esa encuesta me ha ido re mal. Le tenía que rehacer todo porque ya en el campo, pues cuando hablaba con las personas, porque ellos no me lo llenaban directamente, sino que yo hacía la entrevista, pues me dicen, no, a ver, le vamos a explicar. Nosotros no metimos los quintales de alfalfa o kilogramos de alfalfa. ¿No? Se tienen simplemente como amarros directamente y esto es la cantidad o por hectárea, digamos, de lo que van consumiendo. Uy, y era totalmente diferente a lo que yo había visto. Por eso verán que es necesario que nosotros sepamos del sistema para que podamos hacer, incluso para hacer nuestras encuestas, para la recolección de información, nosotros tenemos que ver. Entonces yo he aparecido con una encuesta pues fuera de lugar, se notaba al rato. Entonces necesitamos que ustedes conozcan muy bien el sistema. En este caso, ¿cuánto produce de papa? A ver, no sé si hay alguno que me pueda ayudar. Lo primero que necesito es la variable cantidad de producción de papa. ¿En qué produce la papa? Se mide, se pesa esto en kilogramos, en quintales, ¿en qué? Es por hectárea. Ah, eso quiero que me digan. Si no me pueden contestar eso, ¿qué significa? Que no conocemos el sistema. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante tener el nombre de la variable y las unidades. A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿Quién estaba haciendo
Ese trabajo debe tener alguna idea para poderme decir la unidad de cantidad de producción de papa. ¿En qué yo mido la producción de papa? A ver, vamos. A ver, ¿a quiénes tengo? Rapidísimo, a ver, alguien que me pueda ayudar con esto. Herrera, Lovera, Álvaro, Rudy. Licenciada, A ver, ¿en qué puedo medir mi cantidad de producción de papa? yo creo que dependiendo del tamaño del terreno, tal vez hay una cierta cantidad, ¿no? De una estimada, entonces sería por hectáreas o por tal vez metros cuadrados del terreno. Ya, a ver, entonces, ¿cuál sería mi unidad? ¿Kilogramos por hectárea? Sí, yo pienso que sí, licenciada, porque también pienso que la papa se recoge, ¿no? En sacos y yo pienso que cada saco debe tener su límite de capacidad y eso debe ser un peso estimado. Ya, acaba de darnos una idea mejor, Álvaro. No se hace esto por kilogramos, se hace por sacos, ¿se dan cuenta? Y además por tipo de papa. Ah, quien sabe cavar papas se empieza a ubicar por esto. O se pone todas las papas en un solo tamaño. ¿Se hace una recolección separada, Álvaro? ¿Del tamaño? Sí. Eso no lo sé, licenciada, pero yo pienso que en un saco, por más grande o pequeña que sea la papa, sean de distintos tamaños, en un saco yo pienso que llega a pesar lo mismo, ¿no? O no sé, la Ya, verdad. ahora, eso tenemos que ver. Vamos a hacer nosotros el modelado por sacos, digamos, separado de tamaño, por el peso. ¿Cómo se vende la papa? Ah, ya, entonces estoy viendo lo siguiente, ¿no? O sea, el tamaño de papa va a ser muy diferente. Hay papas de diferente tamaño, ¿no? Entonces yo puedo hacer el costo de esa producción de papa según el tamaño de la papa, según el saco, según eso. Ah, entonces yo necesito conocer eso. Pues no puedo avanzar aquí si yo no conozco bien cómo está mi sistema, cómo yo hago para acabar papa, cómo hago todo esto. Alguno que aquí me pueda explicar ese asuntito, cómo se hace para acabar papa y cómo yo meto en diferentes sacos. ¿Alguien que haya participado en esto? Ninguno. Ya, yo voy a poner kilogramos por saco, por así decirlo, pero necesitamos la unidad correcta. ¿Cómo yo cabo papa y cómo tengo cantidad de producción? ¿O cómo mido yo mi cantidad de producción de papa? Porque, ojo, cuando yo produzco papa voy a tener de diferentes tamaños. Lo separo. Entonces tengo en unidades, en tipo de papa, voy a tener diferente tipo de papa. Primera, segunda, tercera. ¿Cómo hago yo eso? A ver, ¿alguno que sepa esto? Listo, y aquí nos hemos trancado. A ver, vamos, Elizabeth, vamos a ver. Dicen, bueno, la papa se escoge, ¿no? Pero más medimos por quintales, dicen. Listo, eso es lo que necesito, conocimiento del sistema. Entonces, quintales, medimos por quintales, ¿sobre qué? Cucú, ¿no? Quintales, vamos a poner ahí. Quintales, ¿por qué? ¿Cuánto medimos en quintales? ¿Por hectárea? ¿Por cómo? ¿Quintales por hectárea? ¿Por Sí, hectárea dicen. producida? Ya, ya, quintales por hectárea. Ah, eso necesito ver. Y además, ¿por qué? ¿Por mes? ¿Por cosecha? ¿Cuántos quintales yo tengo de producción de papa por esa hectárea? ¿Cuándo? Al mes. En un año se recoge, cada mes se recoge la papa. Se recoge cada año, cada cosecha. ¿Cómo se hace esto? Al año una vez, Lice. Ah, ya, entonces por año. Ufa. O por cosecha, qué sé yo. Ah, fíjense. Ya al hacer esto, empiezo a conocer de mi sistema como tal, ¿ven? Por eso les decía, yo empezaba a hacer esto, decía, uy, no, necesito datos, necesito saber cómo hacen esto. Entonces yo tengo, digamos, varios modelos de los que yo ya he hecho, pero no es lo mismo que ustedes vayan haciendo. Ah, ya, entonces ya voy haciendo. ¿Qué más necesito? Ahora sí, su compañero me decía tierra. Entonces yo voy a ver aquí la tierra. ¿Cómo voy a hacer esto? Tierra podré medir. Me interesará, por ejemplo, saber qué color de tierra es. No, necesito ver esto como variable. Variable habíamos dicho que es una propiedad, atributo que se pueda medir. Por lo tanto, aquí yo tendré que poner tierra. ¿Qué tipo de la tierra? ¿Qué será? ¿Cómo mido? Tierra no es una variable, tierra es un objeto. Pero pues yo puedo medir, yo no puedo decir color de tierra. ¿Me interesará el color de tierra? No creo. Entonces, ¿qué me interesará de la tierra? ¿Qué atributo? ¿Qué propiedad? A ver, vamos. ¿Qué es Tamaño. tamaño?
A ver, perdón, María del Carmen, vamos. ¿Su tamaño? Tamaño de la Tierra, perfecto. Tamaño de la Tierra, eso es bien importante. Tamaño de la Tierra. Ah, ya. Ahora, ¿cómo voy a medir el tamaño de la Tierra? El tamaño de la Tierra está en hectáreas, imagino, ¿no? Hectáreas. Ahora voy a hacer esta recolección así directamente. ¿Cuántas hectáreas se produce? ¿O me interesará hectáreas por familia? Creo que hectáreas por familia. Entonces voy viendo de esa manera. ¿Qué más necesito de la tierra? Pero el tamaño influirá mucho en la producción. Tal vez el tipo de tierra. Fíjense. Entonces estoy empezando a ver que las variables no solamente son cuantitativas, sino cualitativas. Yo puedo decir que hay tipos de tierra. Hay tierra que va a ser fértil, no fértil. Entonces yo diría fértil, medianamente fértil y no fértil. Fértil y por último no fértil. ¿Qué estoy ahora aquí? Fíjense que lo que estoy haciendo es volverlo cualitativo. Entonces no voy a poner aquí con líneas, sino puede aparecer ahí. Voy a tener medianamente fértil. Fértil y por último infértil o pues no fértil, ¿no? Infértil voy a poner. Estaría usando los términos adecuados, así se llamará cuando no es, o se tiene otro nombre en el tipo de tierra. Ah, tengo que ver cómo los comunarios usan esto. Así le llaman los comunarios, cómo colocan el tipo de tierra, o todo es igual. Entonces tendré que ver eso, ¿no? Esa es una característica importante. ¿Qué más? Entonces, fíjense, esta tarea quiero que me la hagan, ¿ya? Entonces, pasemos esta tarde, ¿no? No vamos a alcanzar a ver esto, pero necesito ya que ustedes me hagan esto, ¿no? Que ya me vengan con esto hechito. Ya, una vez que yo identifico las variables clave de mi sistema, que yo voy haciendo, y con esto que estamos viendo, yo tengo que identificar si ese tipo de variable es ya para mi modelo, qué tipo de variable va a tener en cuestión de mi modelo. Entonces, ahora sí, ya esto en cuestión de mi modelo. Entonces, voy a decir qué tipo de variables hay para el modelo como tal que estoy haciendo en este momento, ¿ya? Entonces, fíjense que no había sido pues agarrar como sea y pues hacer lo que sea. Por eso necesitábamos un poco de teoría. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen su problema y demás, no tienen un pensamiento de variable, ni de simulación, ni nada. Por eso es que la mayoría tiene problemas. En cambio, ahora ya estamos teniendo una idea de eso, entonces van a empezar ustedes a pensar ya como modeladores. En este momento ya han empezado a pensar de esa manera y han dicho, uy, ¿cómo se cava papa? ¿Cómo se selecciona? ¿En qué unidades vemos? Ah, necesitamos conocer bien el sistema por eso. Vamos con el siguiente. Necesitamos identificar. Hay 3 tipos de variable en dinámica de sistemas. Solo para dinámica de sistemas, ¿ya? Esto. Que tiene lo siguiente. Tenemos el nivel o stock, que se llama nivel. Que tiene este grafiquito. Así, fíjense, nivel. Aquí, ¿qué se coloca? Se colocan los niveles. Son las acumulaciones, ¿ya? Las acumulaciones que se tienen, ¿no? Los niveles por un rectángulo, aquí es donde se acumula. Flujo es lo que viene, digamos, siendo un flujo que puede ser lo que ingresa, ¿no? Lo que va ingresando. Es una tasa de cambio de nivel. Y por último, convertidor. El convertidor que pues es una entrada, es una variable auxiliar. Entonces yo tengo que ver si, y bueno, además hay un conector, ¿no? Pero yo tengo que ver si lo que yo acabo de definir es un nivel, ¿es un flujo o es un convertidor? Uy, ahora el problema es cómo definir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo definir eso? Si es un nivel, es un flujo o es un convertidor. Entonces, vayamos a definir esto. Esto es como, yo tengo lo siguiente, si yo tuviera una pila, ¿no? Si yo tuviera una pila, entonces imagínense, y yo tengo una cantidad de agua. Imagínense, quiero que solamente imaginen una pilita, y yo tengo una cantidad de agua a partir de mi pilita. La cantidad, por ejemplo, de agua que está fluyendo de mi pila, en este caso, ¿en qué se mide el agua, el volumen? Voy a medir en litros, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto sale de mi pila? ¿Cuánta agua sale de mi pila? Uy, sale 1 litro en una hora, por decirles, ¿no? No tengo mucho flujo. Apenas llena, no, a ver, 1 litro en un minuto, ahí está, ya, 1 litro en un minuto, mi pila está con ese flujo. Ah, ese es el flujo. Litro por minuto, esa había sido una variable flujo. ¿Cuánto yo tengo de volumen en mi recipiente, en este caso en mi baldecito?
Ah, he alcanzado a cuántos litros, tengo 8 litros, ¿se dan cuenta? Eso que había sido nivel, o sea, hasta qué nivel ha alcanzado mi agua. Y yo voy a decir, pues esto va a depender de qué, de una tasa, de la velocidad a la que puede salir pues el agua o el caudal del agua. Ah, entonces yo tendré una tasa específica, digamos, para poder colocar en ese modelo. Entonces, a partir de eso yo puedo decir, tipo de variable, ¿es flujo? ¿Es nivel o no es? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo tengo ingreso de usuarios, es un flujo. ¿Por qué? Porque cada mes ingresan esta cantidad de personas. Ingresos de accionistas es un flujo porque cada mes ingresan esta cantidad de accionistas. Pero usuarios, por ejemplo, por categoría habilitados es nivel porque solamente es personas. Ah, entonces las unidades me pueden decir exactamente si es un flujo o es nivel. Y en algunos casos, pues voy a tener un convertidor. ¿Por qué? Porque van a haber pues nuevos usuarios, por ejemplo, son personas por mes. O voy a tener pues algún otro tipo de variable que va a ser un convertidor que me permite convertir, ¿no? De alguna manera este asunto. Entonces, ¿qué es necesario? Que yo identifique si es flujo o nivel. Y poco a poco voy a ir viendo yo en la marcha ya si había sido pues un convertidor, ¿no? Evidentemente. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo estos detallitos. ¿Qué voy a decir? Esto es un nombre de variable. Cantidad de producción de papa, ¿es nivel o es flujo? Entonces, fíjense cuánto voy a tener. Tengo hectáreas por año, o sea, quintales por hectárea por año. Ah, es un nivel, ¿no? Es un nivel porque me está acumulando. Tamaño de tierra, pero aquí puedo colocar pues algo importante, ¿no? Entonces puedo poner no solo la cantidad de producción de tierra, sino pues solamente producción, ¿no? Producción de papa, producción de papa. Aquí estoy acumulando, diremos esto. Este va a ser un flujo, casi siempre un flujo tiene un nivel. Entonces cuando yo tengo un flujo, ¿qué voy a decir? Entonces, quintales, ya no solamente por hectárea, ¿no? Quintales que se cosechen, en este caso podría decir por hectárea, por familia. Ah, esto es muy diferente. La producción de papa, por ejemplo, si yo pongo en quintales por hectárea por familia, es un flujo. ¿Por qué? Porque no está haciendo el total al año, ¿no? Sino cuánto yo voy teniendo por familia. Entonces es como un flujo. Uy, yo sé que todavía esto está un poquito complicado para ustedes porque no sé, entonces ponemos así a lo que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, tamaño de tierra va a ser para mí un convertidor porque pues no es ni flujo ni nivel. Ah, pero esto nos va a servir ya para que vayamos mejorando. Entonces, según vayamos haciendo esto, voy a poder hacer algo mejor. Entonces, no se preocupen si al principio no estoy identificando muy bien mis variables, voy a corregirlo al hacer mi modelo. Entonces, seguramente al hacer mi modelo ya voy a empezar a ver las variables y voy a decir, ah, no, esto había sido, pues evidentemente no es flujo, esto es pues otra cosa. Entonces, ¿qué quiero para la tarde, muchachos? Que ustedes me hagan este listado bien hechito, trabajenlo, ¿no? Ahora hagamos lo siguiente, trabajemos sobre esto, sobre lo que estamos haciendo. Pero pues necesitaría yo que ustedes vayan haciendo tal vez el modelo que ustedes quieran hacer. Eso ya para futuro. Entonces, pues, si pudiéramos trabajar los dos, qué perfecto. Así podemos ir viendo ya un modelado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El modelo que terminemos de hacer aquí, que ustedes lo van a replicar en sus casas, ese va a ser nuestro primer parcial. Imagino que podemos acabar 2 modelos, tendríamos 2 parciales y el final es uno que ustedes hagan, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajar a la par, por ejemplo, este y el del propio de ustedes, ¿no? Entonces, el examen final va a ser hacer un proyecto propio, un modelo suyo, ¿no? Que no hayamos hecho. Las réplicas van a ser, pues, nuestro primer y nuestro segundo parcial, y el propio que el que vayan a hacer, pues, ese va a ser el de nuestro examen final. Entonces, a partir de eso, ya hemos hecho la primera parte, ya hemos visto cómo hacer, cómo colocar. Una vez que colocamos esto, que hacemos nuestro listadito, fíjense, miren, este modelo tiene, para que vean, tiene 215 entre los principales. O sea, es un modelo, pero muy grande. Entonces, que ustedes no tengan 10, 20, qué sé yo, suficiente para poder aprender. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Modos de referencia de las variables clave, ¿no? Entonces, yo necesito modos de referencia de las variables clave. Eso es importante. Modos de referencia. ¿Qué es un modo de referencia? Entonces, yo tengo que ver ahora de las variables clave, tengo que ver cómo puedo graficar esa variable clave. Entonces, para eso yo necesitaré
sí o sí ver cuáles son mis variables clave. En todo esto es imposible que, por ejemplo, cantidad de producción y demás no sea una variable clave. ¿Por qué? Porque si no es una variable clave, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy apuntando? Entonces, la producción necesaria va a ser un modo de referencia clave. Ahora, ese modo de referencia clave es importante para nosotros porque yo tengo que tener datos. Uy, y aquí sí, ya empiezo a ver si puedo o no puedo hacer este modelo. Esto es fundamental para elaborar mi modelo. ¿Por qué? Porque fíjense aquí. Aquí, por ejemplo, esto es para la empresa el FedEx, ¿no? Entonces, aquí tengo ingresos de usuarios para el consumo de categoría doméstico. Fíjense, yo tengo datos por meses de cuánto ingresa. Entonces, yo tengo que revisar aquí un pequeño detalle. Primero, el tipo de datos que yo voy a necesitar. Segundo, ¿tengo la disponibilidad de sus datos? Y ahí es donde empezamos a fallar. Por eso es tan necesario que antes de empezar a hacer un modelo y de decir, yo voy a hacer este modelo, revisemos estas cositas, muchachos. Cuando normalmente nosotros hacemos un proyecto y no tomamos en cuenta esto, sufrimos al momento de hacer esto. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos. Entonces, para motivos de las variables como tal, pues vamos a revisar un poquito de metodología de investigación. Entonces yo tengo que ver si en metodología de investigación qué tipo de datos tengo. Entonces a ver si alguien me puede ayudar. Les voy a decir directamente para que podamos avanzar. Tenemos tipos de datos, les había dicho que tenemos variables que son cuantitativas y que son cualitativas, pero además yo tengo que ver si mi variable es en principio histórica. Entonces aquí se los voy a escribir así como referencia, si mi variable es histórica, es decir, yo tengo datos históricos de esa variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendré producción en el mes en este caso, la producción de papa me decían que no es por mes, sino es por año. Entonces, yo tendré que decir, digamos, 1900, 2004. La producción es 56, ¿cómo era? Aquí que tengo quintales por hectárea. Entonces parece que no sería quintales por hectárea, ¿no? Porque la producción de papa aquí va a ser quintales por hectárea. Yo solamente necesito saber como total cuánto ha sido la producción de quintales por año. Ya estoy reformulando, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que se dice un nivel. Entonces yo necesito saber históricamente la producción de papa, cuántos quintales ha sido en el año. Se ha producido 560, qué sé yo, me estoy inventando. Quintales por año. Ya se dan cuenta, por año. Ya estoy viendo este asunto y estoy viendo, ¿no? Que del 2004 se han producido 560 en toda la comunidad quintales por año. El 2005 se ha producido 800 quintales por año. Tengo esos datos de cantidad de producción de papa. Entonces tengo que ver, ya se dan cuenta. Entonces yo voy viendo y digo, creo que no tengo esos datos. ¿Voy a poder hacer mi modelo? ¿Voy a poder hacerlo? ¿De dónde consigo esos datos? En algunos casos hay instituciones que se dedican a recolectar esto y podemos tener, pero si no, entonces, ¿qué voy a hacer? De hecho, no voy a tener tal vez todo. Entonces tendré que ver el flujo por familia, ¿no? Entonces tendré que ir a hacer tal vez una encuesta por familia. Pero ¿será que me van a decir cuánto han producido cada año? Ya se dan cuenta, empezó a tener un problema en mis variables. Entonces parecía tan bonito. Yo voy a hacer la producción de papa. ¿Tengo esos datos? Me pregunto, ¿tengo esos datos? Cuidado que ahora ya pues quieren abandonarlo. A veces puedo sacar esto con una encuesta, a veces no. Pero fíjense, para dinámica de sistema, si yo quiero hacer, por lo menos necesito 14 datos, ¿ya? Eso grábenselo bien, 14 datos históricos. Entonces a veces puedo tenerlo por mes. Por ejemplo, en este caso no me sirve por mes, porque ustedes mismos me decían, la producción de papa no es por mes, es por año. Entonces yo necesito datos por año. Vemos el otro asunto. Ahora aquí está mi cantidad de producción de papa, digamos, de toda la comunidad. Producción de papa como tal. Entonces, por ejemplo, esta era cantidad de producción de papa. Entonces yo tengo aquí producción de papa, ¿no? Entonces voy viendo cómo es mi producción de papa. Y aquí producción de papa habíamos dicho quintales por, otra vez, quintales por, pero por hectárea, ¿no? Entonces aquí ya voy a poner otra vez, tiene que tener las mismas medidas que esto. No puede tener otras medidas, ¿no? Entonces yo el 2004 necesito saber cuánto de producción de papa tengo, pero en este caso es un flujo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que saber por hectárea. Entonces yo voy a decir cuánto.
Ah, ¿qué se supone que ha hecho para esto? Pues que ha agarrado a todas las familias y he visto cuánto es la producción por hectárea. Tengo un promedio, estoy usando ya estadística. Entonces yo diré aquí 46, digamos, quintales por hectárea, que ese es el promedio. Entonces para sacar este promedio, pues ojo, yo ya no he hecho algo así sencillo, sino que yo he hecho un promedio de todo esto, ¿no? Entonces ya me voy dando cuenta, ay, es un trabajito nomás interesante porque en promedio, pues no va a ser quintal solo por año, sino por hectárea. ¿Cuánto es el rendimiento? Y aquí ya podré ver, incluso clasificar, porque pues aquí, de acuerdo, esto no es igual para todos, alguien me dirá. La producción de papa por hectáreas depende del tipo de tierra. Entonces, por ejemplo, el 2004, alguien me dirá, ¿no? Entonces, si la tierra es buena, es 46 quintales por hectárea. No sé, estoy asumiendo, no tengo idea. Si la tierra más bien si es mala, es así. Si es mediana, entonces es 67 quintales por hectárea. No tengo idea, la verdad, de cuánto sea esto, pero entonces esto al año. Ah, ya, eso es lo que más o menos rinde. Entonces, para eso tendré que tener una entrevista. Pero si la tierra es buenísima, entonces unos 98 quintales por hectárea al año. Ah, esta variable depende del tipo de tierra, ¿no? Cuando la tierra es buena, entonces aquí este dato es cuando la tierra es no fértil, ¿no? No fértil o infértil. Esto es cuando es medianamente fértil. Medianamente fértil, mediano. Y aquí fértil, ¿no? Esto es cuando se vuelve fértil. Ah, ya. ¿Tengo ese dato para cada año? ¿O es por todos los años? No, siempre es así ocurre cada año. Ah, ya, entonces este dato no había sido por año, había sido total para todos los años, ¿no? Para todos los años. No, y alguien dirá, no, esto no es así. En tal año ha sido, pues, de diferente manera, ¿no? En tal año, pues, ha sido distinto y ha habido una mejora, una desmejora. ¿A qué datos cuento? No sé si ya se están ubicando. Entonces, este es mi modo de referencia. Tengo ese dato. Y además aquí estoy viendo ya una relación. La producción de papa en cuestión de flujo había sido en relación a si la tierra es fértil o no es fértil. Ya estoy modelando. Hasta aquí, dudas, mis amigos. A ver, muchachos, ¿qué tal? Lo siento callados, a ver. Por favor, dudas. Ya no tenemos mucho tiempo. A ver, dudas. No sé si los he perdido. Estamos bien. Rudy, a ver, vamos, Álvaro. Licenciado, entonces, lo histórico es lo que sacamos, digamos, un promedio de los años anteriores que han producido, en este caso, papa, ¿verdad? Claro. Lo histórico, quintales Sí. años, bueno, eso vamos a subir. Y ahora, en producción de papa, lo específico es que recolectamos según a la tierra ahora, ¿no? La cantidad Si nos en esos dice, eso, años. eso es lo que yo estoy viendo. Fíjense que ustedes son los moderadores, por eso necesito hablar con alguien que produzca papa. Si ustedes jamás han ido a producir papa, yo no puedo saber, por ejemplo, yo no tengo mucha idea. Quizás estoy haciendo una locura, no sé si son 46 quintales por hectárea, no tengo idea. Necesito a alguien que Sí, haya ido a pues, la cosecha, ¿no? Que sepa de hacer esto. Y que me diga, sí, evidentemente hay tierras no fértiles, hay tierras medianas, hay tierras fértiles. Yo tengo que entrevistarme con alguien que me diga, esto es así se cosecha papa. De acuerdo con esto hay producción de papa, de acuerdo con esto. Entonces, alguien que me cuente todo eso y me diga si hay datos o no hay datos, y si de dónde yo puedo conseguir esos datos. Eso se llama modos de referencia de las variables. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, necesito yo entrevistar a alguien que sepa de esto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, nunca me han ido a cavar papa, nunca han ido a producir papa, entonces no saben nada. Y yo como yo, están así como yo, sin poder hacer, digamos, un modelo completo. ¿Por qué? Porque si bien alguna vez he ido, no tengo mucha idea de todo esto. Entonces necesito yo hacer esos modos de referencia. ¿Para qué? Para que yo vea de dónde voy a sacar. Fíjense, uno de los mayores problemas con dinámica de sistemas es la obtención de datos. ¿De dónde voy a sacar? ¿Creen ustedes que haya datos así directamente? No, probablemente no. Entonces quizás yo solo tenga de un año. ¿Voy a poder hacer mi modelo? Medianamente quizás, pero no va a ser acorde. Entonces necesito yo tener esos datos. Entonces, esto es importante. Yo tengo modos de referencia y por lo tanto esos modos de referencia pues los voy a graficar, ¿no? ¿Cómo está? En este caso mi producción de papa tengo que graficarla.
voy a tener que graficar este asuntito, voy a tener que graficar todo esto, y una vez que yo grafico todo eso, entonces ya tengo pues mi modo de referencia completo de las principales variables. Por ejemplo, en algún rato me decían el cambio climático. ¿El cambio climático es una variable, muchachos? Uy, y ahí ya tengo problemas. ¿Cómo voy a medir el cambio climático? ¿Se puede? Ah, entonces no es lo mismo pensar así simplemente como un usuario nada más, que ya pensar como un modelador. Por eso es que la mayoría no tiene éxito cuando hace su tesis, porque piensa de manera normal y ustedes no pueden pensar ya, tienen que pensar como ingenieros comerciales, entendiendo lo que es variable y lo que es modelo. Entonces, ahora ya, si alguien me dice eso, ¿se podrá medir? De repente sí. Pero ¿cómo? Ah, tendré que leer teoría, tendré que ver todo eso. ¿Se puede medir el cambio climático? Tal vez no. Ahorita para mí se me ocurre que no se puede medir, que no es viable. Pero pues si alguien me dice, no, esto sí se puede medir de esta manera, entonces ya me lo está poniendo en forma de variable. Entonces quizás el término es como si ustedes me dijeran mesa. Mesa es una variable. No, entonces alguien me dirá, no, 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 es tipo de mesa, color de mesa. Ah, ya, ya, sí puede ser. Entonces, eso me lo tendrá que colocar. Yo en este momento no veo factibilidad en hacer ese proyecto. Además que hay otro detallito, ¿no? Nosotros tenemos tipos de variables. Están las variables históricas, donde yo tengo, por ejemplo, producción por año, en este caso. Están las de corte transversal. ¿Cómo es de corte transversal? A inicio de año, entonces yo puedo hacer una encuesta y pedirle, por ejemplo, los datos a la persona que me diga cómo está y al final cómo está, ¿no? Entonces yo puedo hacer de una producción, que es más fácil, ¿no? Entonces decir, voy a hacer un de corte transversal, voy a hacer una encuesta de todas las familias y voy a ver cuánto producen y al final cómo está, ¿no? Ahora, lo otro es que yo puedo hacer directamente de, pues, no de corte, no de corte, donde no de panel, eso más bien es panel, al principio y al final es panel, sino puedo decir como una torta, hago un corte transversal, ¡pum! Entonces, ¿cómo va a ser mis datos de corte transversal? Hoy día hago una encuesta. No voy a tener estos datos históricos, sino que yo voy a tener solamente mis datos generales. Ah, ya, entonces todo mi modelo va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en este caso, yo veo muy difícil que nosotros podamos tener la producción de papa, aunque de repente existe. Entonces, si tenemos, qué bien. Pero si no, entonces yo voy a hacer una encuesta a todas las familias. Ah, entonces mi modelo va a cambiar. Porque no va a estar hecho por mes, sino va a estar hecho por la cantidad de familias. Ah, entonces voy a tener otro enfoque de mi modelo. Entonces necesito hacer modos de referencia. Ya se nos acaba el tiempo, muchachos. Por eso quería hacerlo con ustedes. Fíjense que yo estaba haciendo esto y explicando y decía, no me van a entender, no voy a poder avanzar si es que yo directamente me aparezco con todo esto. Necesito hacerlo con ustedes, que ustedes vayan digiriendo esto y que vayan haciendo. Por eso es que el modelado necesita de muchos recursos. Pero sigamos viendo esta partecita para que lo tengan. A la noche pasemos, por favor, así pasemos una media hora, que pues va a ser muy productiva. Necesito que ustedes trabajen sobre esto. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo grafico, ¿no? Grafico mi consumo, más bien mi producción de papa. Voy graficando. Ahora fíjense que para esto necesito que todos ustedes vayan a preguntar. Pregunten a sus papás, pregunten a algún tío, deben tener alguien que ha hecho papa. Yo mismo voy a preguntar para ver qué tiene el sistema, cómo se hace. Luego de eso, y esto más quiero que me hagan, necesitan colocar hipótesis dinámicas. ¿Qué es una hipótesis dinámica? ¿Cómo funciona el sistema? ¿No? Esto es fundamental. Entonces, para la noche, yo sí o sí necesito que me hagan hipótesis dinámicas. O sea, ya hemos visto modo de referencia. Ahora yo tengo que ver cómo es mi hipótesis dinámica. Para eso necesito sí o sí saber, digamos, de lo que estoy haciendo. Si yo no tengo un conocimiento de eso, yo no voy a poder hacer ninguna hipótesis dinámica. Entonces, ¿cómo hago yo mi hipótesis dinámica? ¿A qué se refiere esta hipótesis dinámica que tiene esta metodología? Yo digo, por ejemplo, a más ingreso de usuarios, más usuarios por categoría habilitados. Entonces, yo podré decir, por ejemplo, a más producción de papa, mayor cantidad de ingresos. A más cantidad de familias, mayor producción. Ah, entonces para poder hacer ese tipo de hipótesis dinámicas, y luego les voy a enseñar a la tarde cómo hacer positivo o negativo, yo tengo que conocer el sistema. ¿Por qué? Porque ahí me van a decir, lo primero que se hace es se escoge la semilla. Ah, ya. Y la semilla nos va a dar tal cosa, y esto nos va a dar tal cosa. Ah, si alguien no me da ese detalle, no me explica, yo no voy a poder hacer hipótesis dinámicas. Entonces, necesito que ustedes me traigan escrito para la noche cómo se produce papa. ¿Quién hace qué primero?
cómo lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace, o sea, todos los detalles de producción de papa, y pues con eso yo voy a poder hacer mis hipótesis dinámicas y voy a poder hacer mi diagrama causal. Sin esto no puedo hacer. Entonces ya se habrán dado cuenta. Resulta que pensábamos que era muy facilito. No conocemos el sistema. Problema y detalle interesante. Listo, muchachos, hasta aquí llegamos. A las 8 de la noche yo les voy a mandar el linkcito si ustedes no están habilitados. Entonces 8:30, por favor. 8:30 pasamos, les enseño a hacer esto y tendríamos esta tarea para la siguiente. Ojo, nuestro primer parcial es replicar esto, entonces cada uno de ustedes va haciendo esto. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchachos, por favor hablen. De verdad que con ustedes siento que no estoy con muchas personas. No sé si me están entendiendo, los estoy forzando. No explico muy bien, me desesperan, muchachos. A ver, María del Carmen, vamos. Sí. Licenciada, ¿esto que tenemos que hacer de las variables es para la siguiente o para la noche? Si tú no lo entiendes. Para la noche, muchachos. Para poder avanzar necesito a la noche. Entonces, ¿qué tienen de tarea ahorita? Vayan a hablar con algún familiar, algún pariente que haya de verdad producido papa, ¿no? Que les diga todo lo que pasa. Escríbanlo, eso háganme, escríbanlo. Cómo se hace, se califica la semilla, se hace qué. Con eso les voy a enseñar a hacer la producción de papa escrito y me lo pasan escrito a la noche, voy a pedirles y a partir de eso ya identifíquenme variables en todo lo que les relata, identifíquenme variables. Entonces, tarea, ¿qué tienen que hacer ustedes ahorita? Ir, entrevistar a alguien que les diga biencito con qué detalle y en qué unidades, todo lo que les está diciendo. Y cómo se selecciona esto, y cómo se selecciona lo otro, todo. Una vez que tengan todo eso, entonces identifiquen el tipo de variables y hacen ya algún gráfico de modo de referencia si es que pueden hacerlo. Y si no, pues hasta aquí. Va a ser muy interesante que tengamos todo esto. Entonces a la noche, por favor, todos con este asunto. Ahorita mismo subo todo esto a la plataforma, más lo que teníamos anterior. Ahorita ya va a estar en la plataforma para que lo puedan hacer. ¿Ya? Y a la noche y el día de mañana, 2:30, como hemos quedado para ir haciendo. Todos debemos hacer el trabajo, por favor. Todos tengamos esto listito.